En este video vamos a ver una notación matemática que se conoce como sumatoria. Si nosotros lo que queremos es calcular la suma de números que se generan a partir de una fórmula dada, podemos utilizar este símbolo matemático que representa que lo que voy a hacer es sumar. El símbolo es la letra sigma mayúscula del alfabeto griego, que es equivalente a la S castellana. Ahora, yo voy a sumar. ¿Qué es lo que voy a sumar? Y voy a sumar estos valores que son generados por la fórmula que da A, o sea, A sub K, donde K se lo conoce con el nombre de índice, y este valor K va a ir desde M, que es el primero, se ubica abajo, hasta N, que es el último, que se ubica por encima del símbolo sigma. Entonces, si yo me encuentro este símbolo, lo que me está diciendo es, mira, suma, cada término de tu suma va a estar generada por la fórmula que se ubica en este lugar, y el índice lo vas a tener que ir cambiando desde el valor M hasta el valor N. En estos casos, que nosotros vamos a ver, siempre se indexa de A1. Por ejemplo, si tengo este símbolo, lo que me dice es, vas a tener que sumar desde K igual 1 hasta 5 los términos que son generados por esta fórmula que está acá. Entonces, para K igual 1, pongo el valor en la fórmula y genero el primer término, que va a ser 1. Para K igual 2, pongo el valor en la fórmula, genero el segundo término y así sucesivamente hasta llegar al último valor y generar el último término que me marca el símbolo. En este caso, como son números, podemos hacer la suma y da 15. Si, por ejemplo, me plantean este símbolo, lo que me está diciendo es, mira, el primer valor que tenés que tomar de K es 3 y el último 5, o sea que K va a valer 3, va a valer 4 y va a valer 5. Ahora, cada uno de estos valores te va a generar el término de la suma reemplazándolo en la fórmula. Cuando K vale 3 da 9, cuando K vale 4 16, cuando K vale 5 25. Hacemos la cuenta, en este caso da 50. Otras expresiones que podemos encontrar del símbolo sigma son de este tipo. Lo que vemos acá es que la fórmula que va a ir generando los términos, lo que me va a ir marcando son potencias del número r, desde la potencia 0 hasta la potencia n. Entonces, si la quiero expandir a esta fórmula, cuando K vale 0, K vale 1, K vale 2, etc., cuando K vale 0 es 1, cuando K vale 1 es R, K igual 2 R cuadrado, y así hasta que nos cansemos de escribir, ponemos puntos suspensivos y ponemos cuál es el último valor de esta suma, de término de esta suma. Si, por ejemplo, lo que queremos es calcular la suma desde K igual 1 hasta n del número 1, lo que me dice es que voy a tener n términos, que K va a variar desde 1 hasta n, pero que todos esos términos, cuando vaya reemplazando el valor de K, en realidad son constantes y valen siempre 1. O sea que lo que tenemos es la suma de n veces 1, que da como resultado n. Algunas propiedades de este símbolo de sumatoria, por ejemplo, si tengo una constante dentro de la fórmula que genera los términos, se puede sacar fuera del símbolo de sumatoria. Esto no es otra cosa, si uno expande el primer miembro, nos queda la suma de c por a sub n más c por a sub m más 1, etc., y lo que observamos es que C aparece en todos los términos, entonces lo podemos sacar de factor común y lo que nos queda es C por la suma. O sea que no hicimos otra cosa que sacar factor común.
Otra propiedad es que si la fórmula que genera los términos es una suma, la podemos separar en dos sumatorias. En este caso, cuando expandimos el primer miembro, lo que nos queda, lo que observamos al desarrollarlo, es que todas las operaciones que intervienen son sumas. Y la suma es conmutativa y asociativa, con lo cual podemos cambiar el orden y agrupar primero todos los términos que son generados por A y después todos los términos que son generados por B. Entonces nos queda, en realidad, que tengo la suma de los términos que genera la fórmula A más la suma de los términos que genera la fórmula B. Combinando estas dos propiedades o también desarrollando un miembro y ver que da igual que el otro, podemos obtener también que se puede separar la sumatoria si la fórmula que genera los términos es una resta. Por ejemplo, si tenemos esta sumatoria, por la propiedad, la última que recién marcamos, podemos separarlo en la suma de 2K menos la suma del número 1. Ahora, esta primer sumatoria, tengo 2 por K, tengo una constante multiplicando en cada término, entonces puedo sacar ese 2 fuera de la sumatoria y nos queda expresada de esta manera. Ahora, esta segunda sumatoria ya vimos que da como resultado n, entonces obtenemos que este símbolo inicial que teníamos también lo podemos escribir de esta otra manera. En matemática, durante mucho tiempo y aún hoy, para resolver algunos problemas es necesario encontrar fórmulas que hallen el resultado de esta suma sin necesidad de pasar por el procedimiento de ir sumando de a uno en uno. Un caso es la suma de los n primeros números naturales, ¿sí? Si puedo encontrar una fórmula que me diga cuánto me va a dar esta suma, sin necesidad de ir haciendo 1 más 2, 3, más 3, 6, etc. La forma en que se llegó a esta fórmula fue muy sencilla. En realidad, llamemos S al valor que buscamos, al valor de esta sumatoria. Entonces S va a ser 1 más 2 más 3 más n. Pero también S es igual a sumar al revés, o sea, n más n menos 1 más n menos 2 hasta 1. Ambas sumas nos dan este valor S. Lo que hicieron fue sumar ahora, pero en forma vertical. 1 más n es n más 1, 2 más n menos 1 es n más 1, y resulta que entonces lo que tenemos es n veces n más 1, y eso nos va a dar como resultado, cuando hacemos S más S, 2 por S. Por lo tanto, 2 por S es n por n más 1. Y el número que estábamos buscando, que era el valor de S, va a ser n por n más 1 sobre 2. Es decir, que sumar los n primeros números naturales nos da n por n más 1 sobre 2. Por ejemplo, si queremos sumar los 100 primeros números naturales, vamos a obtener como resultado 100 por 101 sobre 2, que da 5050. Otro caso que es interesante y que se encontró también la fórmula es la suma telescópica. Esta suma telescópica lo que nos marca es que cada término de nuestra suma es generado por la resta de lo que vale la fórmula en un número menos lo que vale la fórmula en el número anterior. Si desarrollamos esta suma, en 1 va a ser a sub 1 menos a sub 0, en 2 va a ser a sub 2 menos a sub 1, en 3 va a ser a sub 3 menos a sub 2, y así sucesivamente, hasta que en n va a ser a sub n menos a sub n menos 1. Lo que observamos es que
el valor que en un término aparece sumando, en el siguiente aparece restando y entonces se va a cancelar. Este a sub 2 va a aparecer restando cuando k valga 3. Y este que está restando acá en el último término va a aparecer sumando en el anterior. O sea que los únicos que van a sobrevivir son menos a sub 0, porque no tengo el anterior donde aparece sumando, y a sub n, porque no tengo el que le sigue donde aparecería restando. Entonces el resultado de hacer esta suma es directamente lo que vale la sucesión en n, este en el superior y este en el inferior, menos a sub 0. Por ejemplo, si queremos calcular la suma de 1 sobre k más 1 menos 1 sobre k, lo que observamos, este sería el a sub k, lo tenemos que evaluar en el valor superior, que sería 1 sobre n más 1, y este sería el a sub k menos 1, que lo evaluamos en el valor inferior y da 1. Entonces el resultado de la suma es 1 sobre n más 1 menos 1. Otra de las fórmulas es la suma de las potencias de un número r distinto de 1 desde la potencia 0 hasta n. R es distinto de 1 porque si r fuera 1 en realidad tenemos la suma de n más 1 números unos, que ya sabemos lo que da. Ahora, si yo, como dijimos hoy, digo que este valor, que es el que estoy buscando, es S, lo que puedo hacer es a S multiplicarlo por R, y si a S lo multiplico por R, me va a quedar 1 por R, que es R por R cuadrado, o sea, se nos corre la potencia en 1 y nos aparece la potencia R a la n más 1. Si ahora lo que hacemos es restar miembro a miembro en forma vertical, todos estos términos se van a cancelar porque están sumando aquí y están restando en esta otra parte, y entonces nos va a quedar 1 menos R a la n más 1. Y en el segundo miembro nos queda S menos R por S. En el segundo miembro podemos sacar S de factor común, y entonces nos queda S por 1 menos R, y ahora, como sabemos que R no es 1, podemos este factor ponerlo dividiendo, y nos queda entonces que el valor buscado S, el valor de esta suma, es 1 menos R a la n más 1 sobre 1 menos R. Por ejemplo, si queremos sumar las potencias de 2, desde la potencia 0 hasta la potencia 63, esta es la respuesta a un famoso problema que se conoce como la creación del ajedrez. Cuando hacemos la cuenta, reemplazamos R por 2 y N por 63 y nos queda 2 a la 64 menos 1. Si en vez de terminar en un número 63, seguimos hasta n, nos queda 2 a la n más 1 menos 1. Si en vez de tener como base 2, tenemos como base un medio, reemplazamos R por un medio y el resultado que nos queda es esta expresión que obtenemos acá. Si lo que queremos es sumar las potencias desde 1 hasta n del número R, la fórmula que obtuvimos es desde la potencia 0. O sea que en realidad sería sumar desde la potencia 0 y restar 1, que es el valor cuando k vale 0. Hacemos la cuenta, reemplazamos la fórmula acá, sacamos denominador común y obtenemos como resultado esta fórmula de aquí. Muy bien. Hasta acá la introducción, el símbolo de sumatoria.